llega el verano. Y con él, el cambio de tiempo, los nuevos colores al paisaje y las fotos de siempre en las aplicaciones de ligoteo. Sí, así es como se ve tu perfil de Tinder. Pero en los 80, lo que hoy es pesadez, era lo que había. El dineral que te gastas hoy en postureo, para tu padre o tu abuelo, era su fin de semana con amigos. Por eso hoy, en Ficción Digital, os reuniremos junto a la chimenea para hablar de la saga deportiva definitiva. Una que empezó con unas Olimpiadas de verano y terminó con California Games. Pero antes, un poquito de historia. ¡Nos pegan! Y es que como buen inicio videojueguil setentero, todo empieza con una partida de Dragones y Mazmorras. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Allí, dos jóvenes llenos de ilusión montan Automated Simulation, un nombre de compañía terrible que pronto cambiarían a Epix Computer Software. ¡Wow! Pese a ser un desastre administrativo con multitud de gente abandonando el barco tan pronto les salía otra oportunidad, Epix empezó a cosechar éxitos con cada juego que sacaba. Temple of Upside, basado en Dragones y Mazmorras, Impossible Mission, inspirada en la mítica serie, o Jumpman, que... No, ese no. Este. Vamos, no se parecen en nada, pero en nada. Pero no seáis mal pensados, porque para 1984, Epix era la 16ª mayor empresa de software del mundo, con ganancias de hasta $10 millones. Y una empresa así, bueno, solo tiene ideas propias buenas, ¿verdad? Nadie tan poderoso se podría copiar ideas o plagiar nada, ¿verdad? Pues esa gran idea llegó con el nombre Summer Games. Un juego donde 8 jugadores podían jugar por turnos en 6 competiciones deportivas diferentes para ganar medallas de oro, plata y bronce, representando a un país. Y no, listos, no son los Juegos Olímpicos, son los Epix Games. Summer Games salió para la Commodore 64 y fue uno de sus títulos más conocidos y vendidos, llegando a las 250.000 copias y siendo versionado para Apple II, todas las Atari del momento, Spectrum y la Master System de Sega. Tal fue el éxito que a finales de ese mismo año sacaron Winter Games. La versión invernal de los Epic Games volvió a ser todo un éxito, mejorando las ventas del primer título y recibiendo una gran aceptación por parte de crítica y público. Si bien el juego volvió a salir en Commodore 64, los ports tampoco se hicieron esperar, llegando también a IBM PC y la Nintendo. Entre 1984 y 1985, Epic Games estaba en la cumbre. Y además de su gallina de los huevos de oro, producía juegos con licencias de Hot Wheels, G.I. Joe, Barbie, y empezaba a producir sus propios periféricos como el Joystick Epix 500XJ para la Commodore 64. Y no tenemos ni idea de qué está pasando aquí. Pero la cosa no paró ahí. Todo buen juego ha de tener su continuación, y la saga Games no iba a quedarse atrás. Summer Games 2 apareció con 8 nuevos deportes y la aparición de una ceremonia de inauguración y clausura de los Epic Games. De los Epix Games. Con su antorcha y todo. Lo que llevó al título a convertirse en el segundo juego más vendido de Commodore, tras el Winter Games. En 1986, los jefes de Epix estaban tan llenos de dinero y éxitos que empezaron a investigar el mercado para ver la posibilidad de sacar su propia consola portátil. What?
What? ¿Pero qué más dan tus ideas de bombero cuando sacas al mercado el nuevo título de tu saga más famosa? Efectivamente, tras Summer Games, Winter Games y Summer Games 2, Epyx nos deleitó con World Games, porque el mundo nunca es suficiente. World Games describe perfectamente por lo que atravesaba Epyx en esos momentos. El éxito y el dinero les salía por las orejas y era el momento de volverse loco, innovar y arriesgarse con todo un sinsentido. Otros 8 deportes aparecían ante nosotros, y aunque dependían de la plataforma en la que jugásemos, destacaban el levantamiento de peso, el esquí de fondo, aguantar sobre un tronco, saltos en acantilado, lanzamientos de tronco, ¿Y por qué no? rodeo, ¡Claro que sí! salto de barriles ¿Y qué más? y sumo. Dentro de la locura, World Games era un juego entretenidísimo. Tal vez el menos bueno de la serie Games, pero muy original y con ciertos toques de humor que lo hacían único. Pero no fue hasta 1987 cuando todo lo aprendido por Epyx se juntó para conseguir su obra magna. Después de haber hecho sus propias Olimpiadas de verano, una de invierno y un extraño popurrí de deportes locales, Epyx entendió que los chavales de los 80 éramos de otra pasta y oficializó unos juegos que años más tarde harían caras las camisetas holgadas, los pantalones cagados y las furgonetas camperizadas. Hablamos de California Games. Esta vez, 6 deportes aparecen en escena: el halfpipe, el hockey, surf, patinaje, BMX y el frisbee, y las horas de diversión se multiplicaron. Al igual que sus hermanos de la serie Game, permitía que hasta 8 amigos participasen en la competición más canchera de todos los tiempos y en unas pruebas que variaban su dificultad y siempre permitían un rango de mejora. California Games era el juego que todos queríamos. Y no sabíamos qué era, pero todo en él molaba. Desde la estética surfera, al título con la placa de coche personalizada, todo era una pasada. Tanto fue así que en los primeros 9 meses vendió más que sus antecesores en 2 años. Tal fue su éxito que se barajó la posibilidad de hacer una serie de dibujos sobre el título que iría encajado en el bloque de animación de Mario Bros, con la serie de los fontaneros de Nintendo y la serie de Zelda, aunque más tarde no llegó a consumarse. El juego volvió a salir para Commodore 64, pero esta vez lo hizo también para Apple II, y fue versionado para Amiga, MS2, Amstrad, Spectrum, NES, MSX y Master System. Pero como ya hemos visto en otras compañías con juegos de éxito, todo lo que sube, cae. En 1987, Epyx se enfrentó a importantes acusaciones de plagio por su juego World Karate Championship, el cual, ¡oh, sorpresa!, se parecía excesivamente a otro título llamado Karate Champ. Su guerra con Nintendo por no querer seguir sus estrictas reglas y el gasto que produjo su malograda consola portátil, que terminó metiéndole a Atari, así como su gran dependencia en la Commodore 64, hizo que la compañía terminase sin saber mantener el camino del éxito y ni siquiera California Games 2, ahora con piernas en la portada, pudo salvar a la compañía de la bancarrota y desaparición en 1993. Pero el recuerdo de la saga Games continúa entre nosotros. California Games tuvo versiones en 2006 para Nintendo DS y PlayStation Portable, y apareció en la consola virtual de Nintendo Wii para el deleite de muchos. Así que cuando vuelvas a mirar el Tinder y veas a ese surfista, ese escalador o ese señor sin camiseta que salta con su patinete, piensa que una vez fueron unos niños con un sueño: vivir en California. Y pese a ser de Cuenca, como Epyx, aunque no ofrezcan nada original, solo quieren llevar a tu casa eso tan difícil que es una sonrisa.